En este tutorial vamos a estudiar lo que es el concepto de viscosidad y vamos a determinar una expresión matemática para el cálculo de dicha variable, considerando el caso de un fluido que presenta flujo laminar. Resulta que los fluidos presentan cierto grado de fricción interna denominada viscosidad. La viscosidad entonces existe en líquidos y en gases y se trata básicamente de una fuerza de fricción entre capas adyacentes del fluido a medida que las capas se mueven una sobre otra, debido a un esfuerzo de corte. Es decir, que la viscosidad es una resistencia en forma de fricción interna al movimiento que genera un esfuerzo de corte entre las capas adyacentes de fluido. Resulta que la viscosidad en los líquidos se debe básicamente a las fuerzas eléctricas de cohesión entre las moléculas, en tanto que en el caso de los gases se debe a las colisiones entre las moléculas. Para deducir una expresión con la cual podamos determinar, o más bien cuantificar, el grado de fricción interna en los fluidos, que es la viscosidad, analicemos por ejemplo un fluido que puede ser un líquido confinado entre dos placas, una estacionaria, es decir, que permanece fija y no se va a mover por ningún motivo, y otra placa que puede moverse. Y vamos a aplicar entonces un esfuerzo de corte, que sería entonces una fuerza horizontal aplicada por unidad de área, en este caso el área del fluido en contacto con las placas. Entonces, cuando hablamos del esfuerzo de corte, estamos definiéndolo del modo siguiente: como esfuerzo de corte igual a la fuerza horizontal aplicada con respecto al área del líquido, que es un fluido en contacto con las placas. Observemos que el área es entonces aquella o toda aquella que corresponde a la distancia horizontal en la cual el líquido está en contacto con una de las placas. Vamos entonces a mover horizontalmente la placa superior mediante esta fuerza aplicada, la cual es proporcional al área de fluido en contacto con cada placa. Eso es lo que se define entonces como el esfuerzo de corte, la fuerza aplicada por unidad de área. ¿Qué sucede entonces en este caso al aplicar esta fuerza? Al mover esta placa, debido a dicha fuerza, se genera entonces un desplazamiento de la placa en movimiento. Es decir, que tenemos la siguiente situación: que la placa en movimiento se ha desplazado una determinada distancia y por ende se desplaza también la placa, o más bien la capa superior del líquido que se encuentra en contacto con la placa superior. Vamos a identificar entonces esta placa como la placa superior y la placa fija o inmóvil como la placa inferior. Analicemos entonces qué es lo que pasa en este caso. Al mover entonces la placa superior, se mueve también lo que es la capa superior del líquido, y a su vez se mueve la capa que queda debajo de esta capa superior, y de modo similar se mueve la capa inferior, y así sucesivamente. Y resulta que la capa que se encuentra unida a la placa estacionaria permanece fija y es la que retarda el movimiento del fluido a lo largo de esa trayectoria. Observemos que si consideramos que el fluido inicialmente se encuentra en esta posición, o sea, sus capas se encuentran en esta posición en los puntos A, B, C, D, ocurre un desplazamiento de las capas superiores respecto a la inferior. Observemos que la capa inferior, que vamos a indicar en color oscuro brevemente, va a permanecer fija y retarda entonces el movimiento de la placa por encima de ella. Asimismo, esta tiende a retrasar el movimiento de la placa siguiente, y por tanto podemos decir que esta porción de fluido inicialmente comprendido en la región ABCD se distorsiona desde esta forma original en un instante de tiempo delta de t a la forma ABEF, con lo cual podemos considerar otro término, que es la deformación de corte. Es decir, decimos que al haber desplazado esta porción de líquido, al haberla distorsionado, ocurre entonces una deformación de corte, la cual se define como el cambio
o la distancia recorrida por el fluido en la capa móvil o superior. Es decir, que estamos midiendo cuánto se mueve la capa superior respecto de su posición inicial y se mueve una distancia delta de x. Entonces tenemos que la deformación de corte se define como delta de x respecto de la longitud del área transversal L. Pero resulta que en la mayoría de casos nos interesa más es la deformación de corte por unidad de tiempo. Es decir, que dividimos esta expresión entre delta de t, con lo cual tenemos lo siguiente. Y observemos que nos queda al dividir esta expresión. Denotemos la del esfuerzo de corte como la ecuación número 1 y la de la deformación de corte como la número 2. En este caso, entonces, aplicando el producto de medios y extremos, tenemos que el producto de extremos nos da lo siguiente: delta de x por 1, o más bien delta de x sobre L por delta de t. Y delta de x sobre delta de t es la velocidad con la que se mueve la placa superior y por ende la capa inmediatamente debajo de la placa superior o aquella que se encuentra en movimiento. Es así como esta deformación de corte por unidad de tiempo nos queda expresada del modo siguiente: como velocidad sobre L, o espesor de la película de fluido que se encuentra contenida en las placas, entre las placas. Esta ecuación entonces la denotamos como la número 2. Hemos definido entonces lo que es el esfuerzo de corte mediante la ecuación 1 y la deformación de corte por unidad de tiempo, que es la ecuación 2. Resulta que el término para cuantificar la viscosidad se denomina coeficiente de viscosidad, el cual se denota con la letra griega minúscula eta y se define del modo siguiente: como la relación entre el esfuerzo de corte y la deformación de corte por unidad de tiempo, es decir, como la relación entre las ecuaciones 1 y 2. Por tanto, la viscosidad eta se calcula del modo siguiente: como fuerza sobre área sobre velocidad de la placa superior sobre el espesor de la película de fluido. Tenemos entonces que la viscosidad, o más bien el coeficiente de viscosidad eta, se define como la fuerza requerida para generar el esfuerzo de corte por el espesor de la película de fluido sobre el área de fluido en contacto con las placas por la velocidad de la placa superior. Y esta ecuación entonces es la que se utiliza para calcular la fuerza de fricción interna en un fluido, es decir, el coeficiente de viscosidad cuando se conocen las demás variables, o también conocido el coeficiente de viscosidad se pueden calcular las demás variables. Tenemos entonces las variables o expresiones para el esfuerzo de corte igual a fuerza sobre unidad de área, la deformación de corte sobre tiempo, que es entonces la velocidad de la placa superior sobre el espesor de la capa de fluido. Tenemos también el coeficiente de viscosidad eta, que es, digamos, la variable de interés para poder cuantificar lo que es la viscosidad o fricción interna de un fluido. Y vamos entonces a ver algunos valores que presentan los fluidos, pero antes recordemos, o más bien verifiquemos cuáles son las unidades para el coeficiente de viscosidad. Resulta que en el sistema internacional la unidad de medición para la viscosidad, para el coeficiente de viscosidad eta, está dada en términos de newton por segundo sobre metro cuadrado. Y newton sobre metro cuadrado, recordemos, son las unidades de pascales. Por tanto, las unidades del coeficiente de viscosidad en el sistema internacional son pascales por segundo. Esto obviamente si consideramos el subsistema MKS del sistema internacional, porque también está el subsistema CGS, que maneja otras unidades, las cuales son dinas por segundo sobre centímetros cuadrados.
y esas unidades dinas por segundo sobre centímetros cuadrados son las unidades de Poise. El Poise es la unidad de medida de la viscosidad, del coeficiente de viscosidad en el subsistema CGS del Sistema Internacional, que se abrevia con una P mayúscula. Aunque normalmente se suele dar el valor de la viscosidad para los fluidos en unidades de centipoise, abreviado como C minúscula P mayúscula. Veamos algunos valores de coeficientes de viscosidad para algunos fluidos. Debemos tener presentes que el coeficiente de viscosidad, la viscosidad, es función de la temperatura. Es por ello que en las tablas encontramos los valores de los coeficientes de viscosidad como función de la temperatura. Es así como si tenemos, por ejemplo, agua a 0 grados centígrados, presenta una viscosidad, un coeficiente de viscosidad en unidades de pascales por segundo de 1,8 por 10 a la menos 3. Pero a 20 grados centígrados el agua presenta un valor de coeficiente de viscosidad de 1,0 por 10 a la menos 3 pascales por segundo. Asimismo, a 100 grados centígrados la viscosidad del agua es de 0,3 por 10 a la menos 3 pascales por segundo. Observemos cómo disminuye el valor del coeficiente de viscosidad a medida que aumenta la temperatura para el caso del agua. Otros valores de coeficientes de viscosidad para otros fluidos son los siguientes. Para la sangre pura tenemos a 37 grados centígrados un valor de coeficiente de viscosidad de 2,7 por 10 a la menos 3 pascales por segundo. Para el aire tenemos un valor a 20 grados centígrados de 1,8 por 10 a la menos 5 pascales por segundo. Observemos cómo disminuye el orden de magnitud cuando tenemos un compuesto como el aire. En el caso de la glicerina, es uno de los fluidos con mayor valor de coeficiente de viscosidad. A 20 grados centígrados presenta un valor de 1500 por 10 a la menos 3. El aceite de motor con especificaciones SAE10 a 30 grados centígrados presenta un valor de coeficiente de viscosidad de 200 por 10 a la menos 3. Y por último consideremos el valor para el alcohol etílico, que a 20 grados centígrados presenta un valor de coeficiente de viscosidad de 1,2 por 10 a la menos 3. Estos son entonces algunos valores de los coeficientes de viscosidad considerando el valor de la temperatura para el cual se midieron. Vamos ahora a resolver un breve ejemplo sobre este importante tema en mecánica de fluidos como lo es la viscosidad de los fluidos reales. Resolvamos entonces el presente ejemplo, que dice lo siguiente. Una mesa utilizada en experimentos pedagógicos de física sostiene una placa móvil que se desliza sobre una película de aceite de motor SAE10 de 1 por 10 a la menos 3 metros de espesor y 0,04 metros al cuadrado de área. Si la viscosidad de dicho aceite es de 200 por 10 a la menos 3 pascales por segundo, calcular la fuerza requerida para deslizar la placa a una velocidad constante de 0,2 metros sobre segundo. Resolvamos entonces el presente ejemplo, considerando los datos que nos dan en el enunciado. Nos dicen que el espesor de la película de aceite, que es el fluido, es L igual a 1 por 10 a la menos 3 metros y que el área de contacto A entre el fluido y la placa es de 0,04 metros al cuadrado. Nos dicen que si la viscosidad de dicho aceite eta, recordemos que es un aceite de motor SAE10 y su viscosidad a 30 grados centígrados es de 200 por 10 a la menos 3 pascales por segundo. Nos dicen que debemos calcular la fuerza requerida para deslizar la placa a una velocidad constante
v igual a 0,2 metros sobre segundo. Es decir, que lo que queremos hacer es deslizar esta placa, puede ser a la derecha, aplicando una fuerza F que genere el movimiento. Determinemos entonces el valor de la fuerza. Recordemos la definición de viscosidad, de coeficiente de viscosidad eta como igual a la fuerza aplicada por el espesor de la película de fluido sobre el área por la velocidad del fluido en la capa superior. Recordemos que esta fuerza es la que va a generar el esfuerzo de corte. Despejamos de esta ecuación la variable de interés y tenemos que esta fuerza es igual al coeficiente de viscosidad por el área de contacto entre el fluido y la placa por la velocidad del fluido en la placa superior sobre el espesor de la película de fluido L. En esta ecuación entonces reemplacemos los valores indicados. Tenemos una viscosidad de 200 por 10 a la menos 3 pascales por segundo, es decir, newton por segundo sobre metro cuadrado, que multiplica el valor del área de contacto, que es de 0,04 metros al cuadrado. Ese valor lo multiplicamos por la velocidad que necesitamos que se mueva la placa, de 0,2 metros sobre segundo. Todo esto lo vamos a dividir entre el valor del espesor de la película de fluido que se encuentra por debajo de la placa, es decir, 1 por 10 a la menos 3 metros. Y ahora lo que hacemos es cancelar unidades. Tenemos segundos que se cancelan con segundos, metros al cuadrado se cancelan con metros al cuadrado, tenemos también que se cancelan metros con metros. Nos quedan solamente las unidades de Newton, que son las unidades de fuerza. El resultado finalmente obtenido es una fuerza requerida para el esfuerzo de corte y para que el fluido tenga una velocidad de 0,2 metros sobre segundos igual a 1,6 newtons. Esta es la fuerza entonces que debemos aplicar a la placa para que se pueda mover a la velocidad indicada. Y con este resultado concluimos el presente ejemplo referente al tema de viscosidad y los aspectos teóricos referentes a la determinación de la expresión matemática para el cálculo del coeficiente de viscosidad. Los invitamos a seguir estudiando nuestros videos referentes al tema de mecánica de fluidos.